O sea, es una guerra que comienza pues utilizando a San Agustín, ¿no? Es una guerra justa. Ya. Es una guerra justa, ¿por qué? Porque hay un pacto secreto, ¿no? Entonces dice, nuestros hermanos, ¿no? Es una especie de José, ¿no? José y sus hermanos, ¿no? Y cómo estos hermanos traicionan a José pactando su muerte, ¿no? Entonces utilizan todo este argumento del pacto secreto, que al mismo tiempo el pacto secreto es una práctica de antiguo régimen. Ya. O sea, las sociedades modernas Es el hacen pacto todo entre Perú y Bolivia. entre Perú y Bolivia. Entonces, este pacto y esta, digamos, afrenta contra el honor justifica la guerra justa, ¿no? Entonces la Iglesia tiene que justificar la guerra y utiliza a San Agustín. Y utiliza toda la idea del Dios de los ejércitos apoyando la causa de Chile, ¿no? Que es... ¿Y cómo justifican la guerra contra Bolivia específicamente? Porque, claro, el ingreso del Perú está dado por el pacto, pero el ataque al Perú está dado por el pacto. Perú es visto como un país traidor. Traidor, sí, es el ¿No es hermano cierto? traidor. El hermano traidor. Claro, y el otro es el hermano, digamos, bárbaro, ¿no? El déspota. O sea, Bolivia es déspota, ¿por qué? Porque todos estos trabajadores chilenos se les ha confiscado su trabajo. O sea, es un gobierno que ha confiscado el trabajo no solamente de años, sino de décadas, ¿no? Entonces, justamente es presentar a Bolivia como el otro déspota, justifica la guerra cívica, porque al final la guerra cívica es la guerra de la independencia. O sea, yo me independizo frente a este poder déspota, ¿no? Y Bolivia ha sido una parte de este imperio, ¿no? Entonces Bolivia representa todo lo peor que hace un imperio contra sus súbditos, ¿no? Entonces es una especie de rebelión de los republicanos contra el poder imperial. Y hay todo esto debe estar teñido de mucho guerrerismo, ¿no? Veo que hay exaltaciones a las matanzas, cosas así. Claro, y hay todo el tema que a mí me parece que acompaña la retórica, que es el tema del ritual, ¿no? Hay rituales, o sea que hay ceremonias públicas, ¿no? Por ejemplo, la llegada de los héroes de Tarapacá, ¿no? Llega Eleuterio Ramírez, que ha muerto en combate, entonces se le recibe en Valparaíso con estas ceremonias, con antorchas, o sea, se le hace todo un camino donde entran los ataúdes. Entonces, no solamente es el poder de la retórica, sino es el poder visual de todas las imágenes, ¿no? Y que al mismo tiempo, un poco siguiendo comentando tu pregunta, lo que van generando es la idea de la venganza, ¿no? En el momento que van llegando los muertos, o sea, hay más soldados que quieren enrolarse para vengar la muerte de estos héroes, ¿no? Y se va creando todo un panteón de héroes nuevos, ¿no? Porque ellos tenían a sus héroes de la independencia, O'Higgins se había convertido en el padre fundador en la década del 60, pero ahora viene toda una generación de nuevos héroes que incluso son héroes populares, ¿no? Sí, pues. Entonces es fascinante cómo se va formando todo un panteón y una simbología mucho más moderna, porque tienes a la prensa y tienes al telégrafo, o sea, tienes una tecnología también para poder hacer llegar este mensaje a nivel nacional. Increíble, extraordinario trabajo, realmente sí, extraordinario. sí. Yo no he tenido tiempo de leerlo mucho porque me llegó el libro hoy día, pero... Este es un primer avance de un libro que pienso publicar el próximo año, ¿no? Esto es simplemente el trabajo a nivel de los imaginarios, ¿no? Pero hay otros aspectos de la guerra, como ser, por ejemplo, el papel de los soldados, el ejército, el Estado, la sociedad civil, que también voy a tocar en el libro que próximamente voy a publicar. Qué interesante, mucho más completo. Sí. Bueno, mencionabas el tema del pacto entre Perú y Bolivia, y quien firmó ese pacto fue Manuel Pardo. Exactamente. Manuel Pardo, ¿no es cierto? Y justamente entiendo que el lunes se presenta un libro sobre Manuel Pardo, nada menos que de Valentín Paniagua, un libro póstumo de Valentín Paniagua, que lo tengo acá precisamente, de Manuel Pardo y el Partido Civil, apogeo y crisis del primer partido político en el Perú. Y creo que vas a hacer... Sí, pues, el prólogo lo he escrito yo y el lunes voy a ser una de las presentadoras, ¿no? Está Juan Inchaustegui y está el rector de la Universidad Católica, Lulo Rubio, es otro de los presentadores. Bueno, tú eres quizá la primera especialista en Manuel Pardo, porque tú has escrito varios libros sobre Manuel Pardo y sobre esa época y sobre el Partido Civilista, sobre la élite, de alguna manera... La élite modernizadora. La élite modernizadora, la visión del Perú que efectivamente se tuvo en ese momento. No es mentira, pues que no hubiese que no hubiese proyecto nacional. Que no hubiese proyecto nacional, eso es una construcción, un mito creado por cierta tendencia. Pero eso es cierto, pero en política exterior, ahora que estamos hablando de la guerra con Chile,
Pardo falló, ¿no? Esto del pacto con Bolivia, él decía que para qué vamos a comprar... Tenemos nuestros dos blindados. Claro, ¿para qué vamos a comprar un blindado nomás? Un blindado, un acorazado, no sé, si nuestro blindado es Bolivia, la alianza con Bolivia o con Argentina también. Bueno, Argentina, que un poco la alianza queda trunca, ¿no? Por la votación en la Cámara de Senadores. Claro. Entonces, ¿qué hubiera pasado si Argentina hubiera sido parte de esa alianza? O sea, probablemente el balance de fuerzas hubiera sido diferente, ¿no? Lo interesante de este libro, pienso yo, es cómo Paniagua dialoga, que es un poco lo que argumento en el prólogo, cómo Paniagua dialoga con un presidente, o sea, un presidente dialogando con otro a través del tiempo, ¿no? Y tratando de ver, digamos, ciertas conexiones, y en el sentido de que, por ejemplo, la caída de Balta y toda la corrupción posterior, el asesinato de los Gutiérrez, sume a la República en un estado, digamos, de mucha vulnerabilidad, ¿no? Y un poco la transición democrática, ¿no? La caída de Fujimorato es una situación muy parecida, o sea, parece que la República está en orfandad y de un momento, bueno, no de un momento a otro, sino que hay muchas fuerzas en la sociedad civil que van a responder a ese desafío, ¿no? Entonces, ¿cómo Paniagua ve en Pardo, digamos, una especie de referente, ¿no? No solamente político, sino ideológico e incluso de vivencia, de experiencia histórica, ¿no? Y eso es lo que me parece interesante de este libro. O sea, hay muy pocos presidentes de la República que les interesa la historia o que tratan de escribir sobre otros personajes para poder de alguna manera encontrar cierto sentido a su labor como políticos y como estadistas. Muy interesante. Bueno, ya nos ha ganado el tiempo, lamentablemente. Siempre es un gran placer conversar con Carmen McEvoy sobre temas importantísimos, ¿no? Que tienen que ver con nuestra propia esencia histórica. Bueno, habrá otra oportunidad próximamente, espero, cercanamente. Sí. En julio estamos presentando otro libro y un poco para decirle al público que Armas de Persuasión Pasiva va a estar en las librerías la próxima semana. La próxima semana. Este es el libro de Carmen McEvoy, Retórica y Ritual en la Guerra del Pacífico. Y la presentación del libro del doctor Paniagua es el lunes en el Congreso de la República a las 6:30 de la tarde. 6:30 de la tarde, muy bien. Carmen McEvoy, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jaime. Vamos a una pausa, regresamos.